que si envejecer duele. Yo creo que depende de muchos factores, pero hay ciertas estrategias para hacer o que duela menos o que no duela, cuestión de enfoques. Estaba yo sentado en un café y se sentaron dos amigos muy jóvenes, como de 20 años, en la mesa de al lado, y empezaron a conversar de cosas de su vida y de cosas que estaban viviendo, de cómo se divertían. Y pues yo no pude evitar escuchar su conversación y uno de ellos se dio cuenta y me pidió mi opinión. Y le empecé a contar cómo eran las cosas hace 40 años, cuando evidentemente yo tengo más de 60. Y ellos me empezaron a escuchar con muchísima atención y me empezaron a hacer muchas preguntas, hasta que uno de ellos se atrevió y me dijo: te escucho hablar con mucho entusiasmo de tu vida, pero yo me pregunto ahora, ¿envejecer duele? Yo lo que le respondí es que creo que la vida es como una gran obra de teatro, donde cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia. Y si nosotros pensamos en el periodo de vida, más o menos pensando en 90 años, con la tecnología, las cosas con las que vivimos el día de hoy, idealmente, por supuesto, con una buena calidad de vida, la vida se divide en 3 actos: 30 años, 60 años y 90 años. Si después de los 90 años hay un extra, yo diría que es un buen epílogo. Y lo ideal, por supuesto, que es lo primero que yo pensaría, es trabajar para disfrutar esa obra de teatro. Es decir, para disfrutar el viaje, para disfrutar cada uno de los actos e idealmente comprender que cada uno tiene un objetivo distinto. Cuando uno estudia teatro, aprende que el clímax de la obra de teatro siempre está en el segundo o en el tercer acto, dependiendo del número de actos que tenga la obra, que es cuando llega justamente el culmen de la obra y luego viene el desenlace. Antes de describirte los 3 actos, quiero responder una pregunta que también me hicieron. A estas alturas de mi vida, ¿qué es lo que más valoras? Y sin lugar a duda, y sin ponerlo absolutamente en cuestionamiento, diría que mi salud. La salud es lo más preciado que podemos tener, porque si llegamos a la vejez con un techo, con un pedazo de pan y con un vaso de agua, podemos permanecer si tenemos realmente buena salud. Es decir, mientras mejor sea nuestra salud, más calidad de vida vamos a tener, aunque solo tengamos un pan, un techo, una frazada y un vaso con agua. Pero si nosotros tenemos muy mala salud, tendremos que hacer un esfuerzo emocional adicional, aunque tengamos riquezas, aunque tengamos automóviles, aunque tengamos casas preciosas, aunque tengamos lo que tengamos. Entonces, a estas alturas de mi vida, si alguien me pregunta ¿qué es lo más valioso que poseo?, diría que sin lugar a duda, la salud. Y es lo primero que yo le diría a cualquier persona. Cuida tu salud, trátate como tu mejor amigo, quiérete verdaderamente y comprende que es el activo más valioso que tienes hasta el día que te vayas. Por otro lado, volviendo a lo de los 3 actos, yo diría que el primer acto, que son los primeros 30 años de tu vida, yo le diría a alguien: disfruta mucho, mucho, porque es cuando tienes más energía. Aprende, porque es cuando eres verdaderamente una esponja, y disfruta.
Si tú disfrutas cada momento de tu vida, en vez de perderte en tantas cosas que a veces nos perdemos, y estás aprendiendo de todo y de todos, de errores y de aciertos, de las personas que fallan y de las personas que aciertan, de tus propias experiencias, y siempre estás aprendiendo, te vuelves imparable. Y entonces, si esos primeros 30 años comprendes que son para disfrutar la obra de teatro, para divertirte muchísimo, para aprender como una voraz esponja sedienta de conocimiento y disfrutar para luego ir construyendo también con esto, creo que estás construyendo un muy buen primer acto. El segundo acto es cuando vas de los 30 a los 60. Y aquí es un poco parecido, pero ahora sí, aparte de que disfrutas y aparte de que aprendes, te enfocas en construir, porque vas a construir tu tercer acto. Y en el momento en que tú sigues disfrutando, sigues aprendiendo y estás construyendo, estás verdaderamente en el momento fantástico de la vida para construir la vida que tú quieres vivir. Disfrutando cada día, enamorándote como un loco, llorando si es necesario, soltando lo que haya que soltar, tomando cosas nuevas, viviendo el momento presente, y entonces descubres que estás construyendo una gran obra de teatro. Un consejo que yo daría siempre: el dinero es fantástico, ayuda a muchísimas cosas en la vida, pero no sacrifiques tu vida por dinero. Trabaja en tu abundancia, trabaja en disfrutar, trabaja en aprender, trabaja en construir, pero siempre conservando tu familia, tus relaciones, tus parejas, tus amores, tus deleites del día a día, porque sacrificar la vida por dinero creo que es una de las cosas de las cuales uno podría arrepentirse. Llegar a la vejez y decir: ¿de qué me sirve haber ganado todo esto? ¿De qué me sirve haber trabajado todo esto? Si lo único que tuve es un triunfo y un trofeo a la vanidad, porque no he tenido tiempo de disfrutar la vida. Entonces yo te diría que esto hicieras en el segundo acto. Y el tercer acto, que es donde yo estoy ahora a punto de cumplir 64 años, yo diría que es un nuevo acto en donde verdaderamente hay que disfrutar todo lo que has vivido. Es un acto lleno de recuerdos, lleno de las historias que fuiste construyendo, lleno de la familia que construiste también, de los amigos, de las relaciones, de los negocios. Estás cosechando, pero hay que comprender que si hemos cuidado la salud, entonces no duele envejecer. Y no duele envejecer porque estás disfrutando la vida, porque la enfermedad empieza en la ira, en el resentimiento, en el dolor, en muchas cosas que a veces acumulamos y no nos damos cuenta, porque si algo pudiera yo concluir en mi tercer acto, es que vinimos a aprender a amar. Y cuando tu vida está llena de amor, está llena de luz. Cuando tu vida está llena de egoísmo, de vanidad, de egocentrismo, de ira, de rencores, de envidias y de resentimientos, está llena de oscuridad. Entonces no hay vida que se disfrute en el tercer acto bajo estos términos. Pero si realmente te vas entrenando a amar, y todo lo que he dicho antes, disfrutar, aprender, construir, pero siempre amando a tu cliente, amando a tu pareja, amando a tus hijos, amando a tus amigos, amando a quien quieras amar, a quien tengas enfrente, amando a la naturaleza, tu vida está llena de luz. Entonces, si también tu salud está en mejor estado, pues la vejez es sumamente disfrutable. Y en conclusión te diría que si la obra tiene 3 actos, te enfoques en cada uno de estos periodos, 30, 60, hacia 90, en disfrutar al máximo cada uno de estos momentos. Y que verdaderamente te des cuenta que tú eres protagonista de tu historia, pero también puedes ser víctima de tu historia. Eso tú lo vas a decidir y hay que trabajarlo todos los días. Así que mejora cada día, enfócate en vivir cada día un día de calidad y tendrás una vida con mucha calidad.